Hola, ¿qué tal? En el video de hoy vamos a hablar sobre una antología de temas selectos de matemáticas. Esta antología estará dividida en diferentes partes. Lo primero que se va a hablar son los ángulos. Se va a empezar por dar un concepto básico de qué son, su clasificación o sus tipos. Después de eso vamos a hablar sobre los triángulos. De igual manera se va a dar una pequeña introducción de qué son, en qué consisten. Se va a explicar cómo hay ángulos en los triángulos y cómo se relacionan mutuamente. Se dará su concepto y su clasificación. Después de eso vamos a hablar sobre las líneas y puntos notables. Pasando a la parte de la estadística, vamos a hablar acerca de qué es la estadística descriptiva. Se va a dar un ejemplo, se va a explicar qué son las medidas de tendencia central, que en este caso son la moda, la media y la mediana. Y también se agregará el promedio. Abreviado todo eso son las famosas MTC. Entonces, lo primero que tenemos que saber en esto es qué son los ángulos. Los ángulos pueden ser definidos como una parte del plano determinada. En este caso, tiene que ser conformada por dos semirrectas, llamadas lados, que tienen el mismo punto de origen llamado vértice. Su unidad de medida son los ángulos. Universalmente se van a conocer así. Hay diferentes tipos de ángulos que previamente se darán, pero casi siempre se van a representar con este signo. Por ejemplo, supongamos que es de 25 grados la apertura del ángulo, se representará así: 25 grados. Ahora, tenemos que saber que la medida de un ángulo es considerada como la amplitud del arco de circunferencia. Nuestro arco de circunferencia es de 360 grados. Pueden estar definidos sobre superficies planas, que en este caso es la trigonometría plana, o en curvas, que puede ser como la trigonometría esférica. Se denomina ángulo al espacio comprendido entre dos semiplanos, como ya se había mencionado. Ya que sabemos perfectamente qué son los ángulos, podemos decirse para qué se pueden utilizar, que en este caso sabemos que se van a poder utilizar para designar una medición de un ángulo en alguna rotación. Esta medida es la relación entre la longitud de un cerro circular y su radio. Vamos a pasar al siguiente punto, que son las clasificaciones de los ángulos. Se dividen en tres partes, que son el ángulo agudo, que es el primero que vamos a abarcar. El agudo, ese será el primero que vamos a abarcar. Es un ángulo que mide más de 0 grados, pero menos de 90. Esto quiere decir que es un ángulo así. Esa es nuestra parte donde se pondrá el ángulo. El ángulo será representado de color rojo. Ok. Esto es nuestro ángulo. Y es considerado como el ángulo agudo, o sea, la primera parte. Después de eso tenemos el ángulo recto, que es aquel que de igual manera que el otro mide más de 0 grados, pero en este caso no mide ni más ni menos que 90 grados. Para que sea considerado de esta manera, tiene que medir exactamente 90 grados, representándolo en una L, es donde se va a plasmar. En este caso ya tenemos nuestra parte donde se va a plasmar, y como podemos apreciar, mide exactamente 90 grados. Esto quiere decir que quedan de la misma manera y no hay alguna abertura extra. La tercera parte en la que se divide es el ángulo obtuso. En este ángulo es aquel que mide más de 90 grados, ya no es como
los otros que miden forzosamente más de 0 grados. Este tiene que medir más de 90, pero menos de 180. En este caso se representará de la siguiente manera. Como podemos apreciar, este mide más de 90 grados, pero menos de 180, que serían hasta acá. Y bueno, ya que sabemos qué son los ángulos, vamos a pasar a abarcar una parte de esto. ¿Qué son los triángulos? Y bueno, podemos decir que en la geometría el triángulo también es conocido como trígono. Es un polígono, lógicamente, de 3 lados. Pueden ser iguales o desiguales. Los puntos comunes a cada par de lados se denominan vértices del triángulo. Un triángulo tiene 6 pequeños ángulos interiores, 8 partes congruentes de ángulos exteriores. Y bueno, tiene un total de 3 lados, 3 vértices. Para sacar el área de un triángulo se va a tener que hacer la operación de base por altura sobre 2. Eso es algo básico. Y para sacar su perímetro es lado por lado por lado. En este caso, por ejemplo, este es un triángulo. Y bueno, tenemos ahora que ver qué son los ángulos en los triángulos, lo que se vio anteriormente, pero en este caso vamos a ver cómo influyen dentro de estos nuevos. Y bueno, cada par de lados con origen común al vértice de un triángulo y que contienen 2 de esos lados congruentes se llaman ángulo del triángulo o ángulo anterior, que en este caso pueden ser de esta manera. De esta manera quedaría representado. Esta parte es una parte un poco más sencilla, no requiere de mucha explicación, como bien se dice. Esto va en el interior del triángulo y por eso se denominan con ese nombre. Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer son abarcar el tema de la clasificación de los triángulos. Los triángulos se pueden dividir de diferentes maneras, que en este caso van a ser 3: el equilátero, el isósceles y el escaleno. Para empezar, el equilátero, que es el que todo el mundo conoce, es el que tiene los 3 lados iguales. Como podemos ver, tiene los 3 lados iguales y cada ángulo de este mide un total de 60 grados. Ahora, pasando con el siguiente, que es el triángulo isósceles, es aquel que tiene al menos 2 lados congruentes, es decir, iguales. En este caso, puede ser de esta manera. Como podemos apreciar, este y este tienen el mismo valor, o la misma distancia, podría decir, el mismo tamaño, o son congruentes. Solo este es desigual. El tercero es el escaleno, que es aquel que tiene todos sus lados de longitud diferente. En este caso podría ser representado algo así.
Como podemos apreciar, esta parte es más pequeña, pero esta no es lo suficientemente grande como la otra. Por eso es considerado un triángulo escaleno. Ahora, vamos a hablar de la clasificación de triángulos según sus ángulos. Para esto, sí es un poco más extenso su explicación. Y bueno, lo que tenemos que saber es que primero está el más conocido, que es el triángulo rectángulo. Tiene un ángulo recto de 90 grados a los lados, que conforman un ángulo recto. Se les denomina catetos y al otro hipotenusa. También está el triángulo oblicuángulo, que es cuando ninguno de sus ángulos interiores es recto. Por ello los triángulos son denominados así. El triángulo obtusángulo es aquel que tiene sus ángulos interiores de manera obtusa, mayor a 90 grados. Y también está el triángulo acutángulo, que son cuando sus tres ángulos son menores a 90 grados. Ahora, ya que conocemos eso, podemos pasar al siguiente tema, que es las líneas y puntos notables. Un triángulo siempre va a tener líneas y por lo tanto va a tener puntos notables, también conocidos como puntos de intersección, que en este caso pues podemos decir que son los vértices y los segmentos de recta determinados son los lados de un triángulo. Como su nombre lo indica, cada triángulo tiene tres líneas y tres ángulos. Y bien, como se sabe comúnmente, es que la suma de estos ángulos tiene que dar 180 grados forzosamente. En ejemplos de recta podemos decir que están las mediatrices, las medianas, las alturas y las bisectrices. Sus puntos notables asociados son el circuncedro, el ortocendro y el incendro. Bueno, pasando al siguiente tema, vamos a hablar sobre la estadística. Lo primero que tenemos que saber es qué es la estadística descriptiva, que es la que ahorita vamos a ocupar. Y bueno, es la técnica matemática que obtiene, organiza, presenta y describe un conjunto de datos con el propósito de poder facilitar su uso, o sea, de poder recopilar la información de una forma ordenada. Se divide en dos ramas, la bioestadística descriptiva y la bioestadística analítica o inferencial. La estadística descriptiva resume la información contenida de los datos y la inferencial demuestra asociaciones y permite hacer comparaciones entre características observadas. Bueno, lo primero que tenemos que saber es las medidas de tendencia central. En este caso, la primera que se tiene que abarcar es la moda, que en este caso es el valor que aparece con mayor frecuencia en alguna serie. Supongamos que la serie es esta. En este caso tenemos diferentes números que son 1, 5, 6, 5, 7, 5, 8, 5, 9, 3, 1. Como bien se puede observar a simple vista, el número 5 es la moda, que en este caso aparece más veces que los demás números. Ahora, la media, tomando como ejemplo esta misma numeración, es la que suele ser el resultado de todos los datos sumados y divididos. Para eso tenemos que sumar todos los datos.
que es 1 más 5, 6, más 6, 12, más 5, 17, más 7, 24, más 5, 29, más 8, 37, más 5, 42, más 9, 51, más 3, 54, más 1, 55. El resultado es 55. Y esto se va a tener que dividir entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se va a tener que dividir entre el total, que son 11. Entonces vamos a hacer la división de 55 entre 11. Que nos da un resultado de 5. En este caso, nuestra media es un total de 5. Nuevamente se vuelve a explicar, se suman todos los números, al final se dividen entre el total de números y ese resultado va a ser nuestra media. Ahora, la mediana, que aunque suena de una forma parecida, no es lo mismo, representa el valor de la variable de posición central de un conjunto de datos ordenados. Y bueno, esto quiere decir que, por ejemplo, tomando nuevamente como referencia esta numeración, sabemos que aquí hay un total de 11 números. Por lo tanto, la mediana va a ser el total que se encuentre justo en medio de esto. Para eso tenemos que ir eliminando ciertos números, que en este caso lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a eliminar uno de aquí y uno de aquí, otro de aquí y otro de aquí, 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 otro de aquí y otro de aquí. Como podemos ver, nos quedó solamente un número sin ser rayado, que en este caso es el número 5. Por lo tanto, podemos decir que nuestra mediana aquí vuelve a ser el número 5. Y bueno, ya que sabemos todo eso y sabemos pues lo básico de la estadística, vamos a pasar a la parte final, que en este caso son las frecuencias. Para empezar tenemos que saber qué es una frecuencia. Y bueno, una frecuencia es el número de veces en que dicho evento se repite durante un experimento o muestra estadística. Comúnmente la distribución de la frecuencia suele visualizarse con el uso de histograma. Ahora bien, esto se divide en dos partes, que son la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un resultado en el conjunto de todos los datos observados. Y bueno, la última es la frecuencia relativa, que es aquella proporción de cada frecuencia absoluta. Es decir, el número de veces se produce ese resultado dividido por el número total de los datos que ya han sido observados previamente. Y bueno, con esto hemos concluido la parte del día de hoy, que recordando nuevamente, se llamó Antología de temas selectos de matemáticas. Espero que les haya sido de utilidad y hasta la próxima.